Listo, muchas gracias. Bueno, entonces en este bloque de capacitación vamos a ver la información que reportan anualmente otras entidades y esta información que sirve para la DIAN para hacer cruces con la información que reportan los contribuyentes. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, una de esa información que reporta son las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio reportan dos formatos. Uno de ellos es el formato 1038, que habla de las sociedades que se crearon durante el año y los datos de los socios accionistas de estas sociedades creadas. El otro formato es el formato 1039, que habla sobre sociedades liquidadas, que van a reportar las sociedades que se liquidaron durante el año. Entonces, para el formato 1038, ¿qué especificaciones trae este formato? Entonces, acá se deberá reportar el NID de la nueva sociedad, la razón social de la sociedad nueva, la dirección, el código, departamento, el municipio y el valor del capital aportado por los socios, el valor total aportado por los socios y la fecha de creación de la sociedad. También en este mismo formato se va a reportar la información relacionada con socios accionistas de estas sociedades creadas. Entonces, qué se debe reportar? Por cada uno de los socios de esta sociedad se debe reportar, identificar el NID de la sociedad por la cual está reportando el socio y la identificación del socio, los apellidos y nombre de razón social y el valor del capital aportado por cada uno de los socios. Digamos que esta información, el valor aportado por cada uno de los socios, la suma de todos los socios deberá corresponder al valor del capital aportado en cuanto a las sociedades creadas. Entonces, esta información básicamente, ¿para qué la puede utilizar la DIAN? Esta información que reportan las cámaras de comercio. Digamos que puede realizar cruces con la información que reportan en el formato 1012. Por ejemplo, un nuevo inversionista adquiere acciones en una nueva sociedad, se crea una nueva sociedad, es inversionista de esta sociedad y no la reporta en el formato 1012. Entonces ahí va a haber una diferencia porque no está reportando la inversión en esta nueva sociedad. Por otro lado, tenemos el formato 1039, versión 6, que se reportan las sociedades que fueron liquidadas durante el año. Básicamente se reporta el NID de la sociedad, la razón social de la sociedad y la fecha de la liquidación. Esta información, ¿para qué la puede utilizar la DIAN? Básicamente para determinar el cálculo de las ganancias ocasionales que se generan en las liquidaciones de las sociedades. Entonces la DIAN va a saber qué sociedades fueron liquidadas y podrá determinar estos cálculos. Esta es la estructura del formato de la DIAN. Entonces está en el formato 1038, que es de las nuevas sociedades. Está toda la información referente a las sociedades en la parte de arriba. Y luego viene la información de los socios accionistas. Lo mismo el formato 1039, acá está la estructura, no pide mucha información, únicamente la identificación de la sociedad liquidada y la fecha de la liquidación. Bueno, otro formato que tenemos también es el formato 1028, versión 7, que es la información que reporta la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría, ¿qué va a reportar? Va a reportar la información de las cédulas de personas que fallecieron durante el año. Entonces ellos deberán identificar a la persona, el nombre, los apellidos, deberán poner la fecha del acta de defunción y deberán relacionar el código de departamento y el código municipio de expedición de la identificación de la persona fallecida. Esta información, ¿para qué le sirve a la DIAN? Entonces, puede ser para varias cosas. Una de ellas es que recordemos que las personas que fallecen siguen declarando renta bajo una sucesión ilíquida. Entonces, la DIAN va a saber qué personas fallecieron y si siguen declarando renta. Otra información que puede tomar es que en muchos casos algunas empresas le realizan o compran facturas para inventar costos y deducciones. Entonces, de pronto, o una persona está incluyendo un costo de una deducción de una persona que ya falleció. Entonces, la DIAN podría hacer este cruce de información y decirle al contribuyente, mire, tengo un costo de deducción que usted me reporta, pero esta persona ya falleció en tal fecha, porque va a tener la fecha del acta de defunción. Entonces, le va a llegar un posible requerimiento al contribuyente para que explique el por qué tiene un costo de una deducción de una persona que ya falleció. Obviamente podría tener un costo de deducción antes de que la persona falleciera, pero podría generar una alerta para la DIAN.
Esta es la estructura del formato, como les mencioné, se debe identificar la persona fallecida, la fecha del acta de función y el municipio y el departamento donde la expedición de la identificación del fallecido. Otro formato es el formato 1032, que es la información que suministran los notarios. Entonces, en esta, ¿qué se reporta en este formato? ¿Qué reportan los notarios? Entonces, ellos deberán suministrar todos los datos de personas o entidades que hayan efectuado enajenaciones de bienes, ya sea a título oneroso o a título gratuito, durante el año. Entonces, ¿qué se va a reportar en esta información? Entonces, las notarías deberán reportar el código de los actos y negocios sujetos a registro, que ya los vamos a ver más adelante más detalladamente para saber qué es lo que informa la notaría, y va a identificar a cada uno de los enajenantes, va a indicar la identificación, los nombres y apellidos o la razón social, el número de la escritura, la fecha de la escritura y la fecha de adquisición del bien. Esto tuvo una modificación, hasta el año anterior era el año de adquisición, este año lo modificó por fecha de adquisición, o sea, deberá reportar la fecha exacta, y también va a reportar los datos de la enajenación, entonces el valor de la enajenación, la retención en la fuente practicada y también la identificación de cada uno de los adquirientes, indicando el apellido, el nombre, la razón social, en qué notaría se realizó y el porcentaje de participación de cada enajenante. En caso de que el activo sea de varias personas, deberá reportar el porcentaje de cada enajenante y de igual forma el porcentaje de participación por cada adquiriente. Entonces, esta información es importante para la DIAN. ¿Por qué? Porque la DIAN puede hacer cruces de información, de diferente información, ya que ellos van a conocer qué acto o negocio jurídico se dio. Bueno, acá me devuelvo, para efectos de este reporte, los notarios también van a reportar la retención en la fuente que se practica en el momento de la enajenación de estos bienes. Entonces, como les indicaba, en cuanto a los códigos de los actos o negocios jurídicos, ¿qué códigos hay o qué información reportan? Entonces, básicamente es un listado de códigos donde voy a nombrar algunos principales, por ejemplo, la compraventa de acciones, de bienes muebles, compraventa de apartamentos, de casa, de garajes, de lotes. También, bueno, todo esto son compraventas de locales comerciales, de usufructo. También todos los que se realizan a través de fiducias comerciales, fiducia con transferencia de bienes, fiducias en garantía. También temas de mandato, bueno, todas las operaciones o actos jurídicos que se realicen. Por ejemplo, también están las donaciones. Entonces, ¿para qué es importante toda esta información para la DIAN? Entonces, primero, la DIAN puede hacer varios cruces con esta información. Por ejemplo, una persona recibió una donación por un valor y supera el monto para declarar. Entonces, hay personas que nunca han declarado renta, reciben una donación. La DIAN sabe que la persona recibió una donación y sabe por qué valor, y si supera los montos establecidos para ser declarante de renta, la DIAN va a decirle, mire, usted debía declarar renta porque usted recibió una donación y usted no me declaró renta. Entonces la DIAN puede hacer ese tipo de cruces de información. Por ejemplo, también puede determinar, como ahí se va a informar el valor de la venta, va a determinar el valor de la ganancia ocasional en esta venta. Entonces él también va a tener esa información. También pues digamos que va a determinar el patrimonio. Digamos que si la persona hizo una compra de un bien y no lo declaró dentro de su patrimonio, pues va a ver que no, o sea, la suma de los bienes declarados del contribuyente no va a corresponder con esta información. Entonces, esta información que reportan los notarios, de hecho lo vemos en el reporte de cuando uno va a hacer la declaración de renta, ahí viene información reportada en cuanto a valor en caso de que haya comprado, ahí va a salir en el reporte de la persona natural. Entonces, toda esta información proviene de lo que los notarios reportan. Esta es la estructura del formato de la DIAN, donde están cada uno de los campos que les mencioné ahorita. Bueno, también está el formato 1037, que es información que deben suministrar las personas o empresas que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes. Básicamente, esta es la información que reportan los litógrafos. Recordemos que, bueno, digamos que aunque la factura en papel ya no se utiliza,
Hay personas que todavía tienen su resolución de factura de papel. ¿Por qué? Porque esta me sirve en caso de que yo tenga una contingencia con factura electrónica. A mí la DIAN me acepta que yo realice factura en papel mientras se subsana la contingencia. Entonces, todos estos litógrafos que realicen facturas de venta o documentos equivalentes deberán reportar al cliente que solicitó esta elaboración de estas facturas. Entonces, ¿qué va a reportar? Va a reportar los apellidos y nombres del cliente, la identificación del cliente, deberá relacionar el número de resolución de autorización de las facturas elaboradas, el prefijo de las facturas, el intervalo de numeración y la fecha de elaboración. Entonces, acá a tener en cuenta, pues que estos litógrafos cuando reporten la información, si se trata de personas que son responsables de IVA, debe indicar el número de resolución, o si por el contrario son personas que no son responsables de IVA, deberá diligenciar la parte de la resolución en cero. Y esta es la estructura de la información del formato de la DIAN para hacer este reporte de la información. Acá lo dejamos para consulta.